un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua con temas relacionados con la profesión de contaduría y con la práctica diaria de nosotros como profesionales, como contadores públicos y privados, y también a los que dan clases, como los profesores y los estudiantes que se están preparando para ser contadores públicos y privados. Y todo aquel que quiera aprender temas diferentes relacionados con la profesión de contaduría. Les damos las gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube, en WhatsApp, llamados así, Experiencia Contable, donde va a poder repasar muchos temas que hemos visto durante estos 11 años de programación y que pueden repasar y aprender, porque hay temas de todo un poquito de nuestra profesión. El día de hoy tenemos un tema muy especial, en mi caso me gusta mucho este tema, que es la contabilidad de entidades sin fin de lucro. Pero lo vamos a relacionar sobre la información financiera, sobre los estados financieros, los que se emiten, y las nuevas normas que ya han sido publicadas, pero que todavía no están siendo autorizadas todavía en nuestro país como para una implementación obligatoria, pero sí vamos a conversar un poquito de esto. Para este tema tenemos al experto en ONGs y entidades sin fin de lucro, al licenciado Edgar Araya Solano. Él es contador público, él es contador privado. Él es socio y fundador del despacho llamado Consultor Araya Durán y Asociados. Él tiene amplia experiencia sobre este tema y vamos a conversar y quitar tal vez algunos mitos sobre la contabilidad de entidades sin fin de lucro o también llamadas ONG. Edgar, un gusto tenerle en el programa hasta que al fin me aceptó la invitación porque lo he invitado varias veces. Muchas gracias, Ivette, por recibirme en su casa, en la casa de todos los contadores privados y públicos. Muchas gracias. Hablar de un tema tan hermoso y tan bello que atañe a lo más hermoso del ser humano, las organizaciones sin fin de lucro. Entonces, muy agradecido por este espacio. No, muchísimas gracias por venir acá, Experiencia Contable. Realmente es otro grupo. Como un día de estos hablamos sobre las juntas de educación, así también son las entidades sin fin de lucro. Y yo creo que vamos a quitar la primer duda. ¿Las ONG es lo mismo que entidades sin fin de lucro o son diferentes? No, realmente son lo mismo. Aquí en una presentación que pronto les vamos a mostrar, les voy a explicar la cantidad enorme de denominaciones que recibe las ONGs. Como verán, bueno, lo primero que quiero enfocarnos es, como Ivette había comentado al inicio, es que estamos a la puerta de un nuevo marco de información general. Este marco es para las organizaciones no gubernamentales. Estos grupos de entidades reciben una gran cantidad de nombres. En algunos lugares se les conoce como organización sin fin de lucro, entidades sin fin de lucro, organismos no gubernamentales, de bien social, ayuda, empresas sin ánimo de lucro. Exactamente. Entonces, en la teoría van a encontrar gran cantidad sociales también se les dice. Sí, es correcto. La nueva norma habla que por definición, vamos a entender que las organizaciones sin fin de lucro tienen que tener dos características muy importantes. Primero, que sus excedentes no se distribuyen en sus miembros, sino que se vuelven a reinvertir dentro de su misión. Y tienen un tema de utilidad pública. Esto es muy importante. Incluso nuestra legislación, la legislación fiscal costarricense está también enfocada en esos criterios. Si ustedes ven, para poder una ONG solicitar la declaratoria para que puedan
para que algunos donantes que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta puedan donarle a estas entidades y puedan considerar esa donación como un gasto deducible, estas dos condiciones per se tienen que estar en el ADN de la organización. Incluso, es muy importante porque se ha visto en los últimos fallos recientes que incluso si en caso que la entidad se fuese a disolver, los activos remanentes tienen que quedar en el país o quedar exclusive en otro tipo de tipo de ONG o alguna estructura similar. ¿Para qué? Porque por el beneficio fiscal que están recibiendo, que no sea extravío o algún disfraz para poder sacar recursos del país. ¿Me logro explicar? Sí, yo recuerdo una entidad sin fin de lucro que los estatutos decían que si la sociedad, bueno, la asociación llegaba a cerrar, todo lo que eran los bienes de liquidación pasarían a otra entidad con el mismo fin, siempre y cuando no estuviera ningún miembro de junta directiva o asociado relacionado con ese tipo de entidades. Entonces, es parte de los estatutos de esas entidades de que si se llega a la disolución o la liquidación, esos bienes pasen a seguir siendo de beneficio. Igual, digamos, si esos bienes son dados por ejemplo, por el gobierno, juntas de educación, la Junta de Protección Social, en ocasiones dicen, si se disuelven, me devuelven los activos. Es correcto, y es por el tema del beneficio fiscal que están recibiendo. Entonces, las autoridades se cuidan en ese aspecto. Entonces, es una especie de escudo para proteger ese beneficio. ¿Cuál es la particularidad principal de la contabilidad de entidades sin fin de lucro con relación a una empresa comercial o con fin de lucro? Antes de entrar en ese detalle, que quiero mostrarles que hay infinidad de organizaciones sin fin de lucros. Ustedes pueden encontrar benéficas, pueden encontrar religiosas, casi como lo están viendo sobre la pantalla, organismos internacionales, donde se trabaja en cooperación internacional, desarrollo comunitario, las fundaciones y asociaciones. Realmente este nuevo marco que ahorita vamos a conversar más adelante está casi que diseñado particularmente para fundaciones. No, lo recuerdo porque en sus primeras etapas eso fue muy comentado, pero no significa que no sea adoptado por cualquier otro tipo de organización sin fin de lucro, desde la más pequeñita hasta la más compleja. Con respecto a su consulta, recuerde que cuando tenemos una entidad meramente mercantil, lo que nos interesa es el lucro. Eso significa que haya una distribución de dividendos a los inversionistas. En cambio, en una empresa sin fin de lucro, más bien es utilidad pública. La idea es que la sociedad sea beneficiada, y eso es lo que hay que demostrar ante los reguladores y ante la sociedad, porque los que se intenta con este marco de propósito general es dar transparencia, y eso es muy, muy importante. La transparencia es el elemento más importante que rigen estas entidades, tanto desde su contabilidad y la gobernanza de las mismas. Perfecto. Quiere decir que la contabilidad del debe y el haber es lo mismo. Sus bases es lo mismo, pero tienen muchas particularidades y nadie imagina que tras bastidores el enorme trabajo que tienen los departamentos contables. El famoso, la ley de escasez que habla de la economía, que lo vivimos en nuestros hogares, en el Estado, también la vivimos en las ONGs. Múltiples necesidades y escasos los recursos. La gran cantidad de reportería que se genera en las organizaciones sin fines de lucro es increíble. ¿Por qué? Porque lo más importante es rendir cuentas a sus benefactores, a la sociedad y a los reguladores, entre otro montón de partes interesadas que pueden participar del ecosistema.
Y podríamos decir que las NISFUL, las NIS para pymes o las NIS-SP no estaban cubriendo esa transparencia en las entidades sin fin de lucro. Por eso es que nacen las nuevas normas. Sí, efectivamente es así, porque las organizaciones sin fin de lucro que tuvieron que utilizar estos marcos han tenido que hacer un montón de estrategias para poder reestructurar sus estados financieros, porque eran las herramientas las que existían en este momento. Con este nuevo marco, ahora se dan muchas particularidades que ya existían y ya se están mapeando y que se pueden enseñar y dar nuevas generaciones de contadores y profesionales que entiendan más el contexto. Inclusive en las auditorías, el auditor va a recibir más información, va a tener mejor juicio profesional para poder llevar a cabo su trabajo en el campo de la auditoría. Sí, porque realmente ese tipo de contabilidades realmente lo tomaba el criterio del contador, si lo hago con las NIS para pymes o si los hago con las NISFUL o hasta con los principios contables en algunas ocasiones. Sí, efectivamente es así. En mi experiencia, yo traigo una organización sin fin de lucro internacional y empezamos en Costa Rica, usábamos el marco NISFUL, las famosas NIS plenas. Pero el volumen de trabajo que hay tras bastidores, como le comentaba por principio, es tan enorme que las revelaciones que exigía la norma es tan inmensa que consumía mucho tiempo en los procesos cuando era la auditoría general de la fundación. Y también en cada año se recibían podían recibirse 4 o 5 auditorías diferentes de proyectos. Y para un marco específico, el marco específico era el que el donante señalaba. Entonces, mucho del periodo era respondiéndole a control de la calidad de la firma que estaba auditando la entidad, porque el volumen de revelaciones era exhaustivo. Entonces, inclusive, unos estados financieros de la fundación llegaron a llegar hasta alrededor de 50 páginas. Entonces, eso se identificó y se vio la necesidad de que las NIS completas no eran el marco ideal para la entidad. Entonces se emigró a NIS para pymes porque es un marco más simple y que requiere menos revelaciones. Ajá. Porque no es para organizaciones que tienen que rendir cuentas. Entonces eso permitió esa facilidad. De hecho, este nuevo marco, el IMPACS, o las normas internacionales para ONGs, tiene su base, se construye su base sobre las NIS para pymes. Había un vacío, digamos, antes de que llegaran esa normativa, sobre la parte contable de las entidades sin fin de lucro, porque, digamos, los estados financieros, estado de situación, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios de patrimonio, realmente son informes financieros para entidades lucrativas. Realmente lo que revelaba es lo que los socios, los accionistas quieren ver, o el que va a invertir, o los proveedores, pero realmente no revelaba lo que los asociados o junta directiva necesitaba para la toma de decisiones. Por eso es que sale toda esa reportería que estás diciendo desde que dijiste en un principio, porque todos quieren analizar los proyectos que nacen de la asociación o la entidad sin fin de lucro, cómo se va a invertir esos fondos, a quién se va a ayudar, cómo los vamos a conseguir, y eso no lo da un estado financiero para entidades lucrativas. Sí. Por eso es que, digamos, tal vez para los que nunca han trabajado con este tipo de contabilidades, digamos, es otras decisiones que se deben de tomar y por eso tanta reportería hay que sacar, porque cada departamento va a querer su información para tomar las decisiones y cumplir los presupuestos. Sí, eso es muy importante lo que usted menciona. Una de las partes más importantes dentro de una ONG son los presupuestos. Muchos proyectos nacen con un convenio, y bueno, los que en mi experiencia son los de cooperación internacional. Es un convenio que es marco y tiene su propio presupuesto, su línea de tiempo y sus hitos que se deben de cumplir. Entonces, el presupuesto es sumamente importante. La misma organización, por buenas prácticas de gobernanza, debe tener su presupuesto anual y debe utilizar de los recursos, de los presupuestos que le han asignados para poder constituir el presupuesto total de un periodo anual.
Y esta información financiera que viene con estas normas, ¿realmente va a evitar hacer tanta reportería? En principio, esa es la expectativa, porque mucha de la información se espera, la expectativa es que sea útil y pertinente para la toma de decisiones, como antes habías mencionado, que esa es una de las deficiencias que se cuenta al utilizar los otros marcos, porque más adelante podemos ver que también una de las partes más importantes es el principio, la contabilidad de fondos. La academia en muy pocos lo menciona. Creo que en Costa Rica, posiblemente la Universidad de Costa Rica tiene un apartado. Sí, hay una materia que es para entidades sin fin de lucro. Sí, donde mencionan el apartado de contabilidad de fondos. ¿Y qué es eso, contabilidad de fondos? Contabilidad de fondos, como vamos a ver más adelante, son como decir pequeñas contabilidades, pequeñas bolsas que todas juntas van a formar, o consolidar, van a formar la organización sin fin de lucro. Los cambios que traen estas nuevas normativas me va a sacar del complejo de los 5 estados financieros, o me va a adicionar más estados, o me va a sustituir. No, técnicamente es lo mismo. Va a haber algunos cambios. Bueno, realmente no son cambios porque ya se han venido desarrollando en la práctica en muchas ONGs. Por ejemplo, lo que se conoce como capital, en una ONG se le conoce realmente es activo neto. Entonces, el activo siempre va a estar presente, porque van a ser derechos y bienes que las entidades tienen registrados en sus libros. Desaparece el patrimonio. El patrimonio, el nombre del patrimonio cambia por activo neto. Bueno, realmente ya se ha venido en la práctica, muchas ONGs lo han venido utilizando. Por aquí más adelante les puedo mostrar un estadito. Como les decía, bueno, con respecto al marco, nace a partir de una fundación internacional que está diseñada para la información financiera sin ánimo de lucro, en la que se unen 4 entidades, el IFAC, el IFRS, el CIPAC y Umuntus. Esta segunda es otra ONG que colabora con las ONGs y es financiada con la cooperación norteamericana. Entonces, muy posiblemente, a mi juicio, es que en un futuro, porque Costa Rica, como bien lo señalaste, todavía no es competencia del Colegio de Contadores Públicos tomar la decisión de aceptar este nuevo marco para que sea utilizado en el país. Muy posiblemente, entidades internacionales van a exigir su aplicación. Entonces, eso lo veremos si realmente se vaya a materializar. ¿Cómo ve? Usted nos ha indicado que ha trabajado con organizaciones internacionales. ¿La pasividad que hay aquí en Costa Rica con entidades sin fin de lucro es igual en otros países, en el sentido fiscal y financiero? Muchas de las estructuras son muy similares. Muchos de los principios, porque también vienen desarrollados por la OCDE y muchas de esas temáticas se van replicando dentro de las naciones. Algunas más aceleradas y otras menos. A veces es cíclico. En mi experiencia yo he visto que a veces empieza en Costa Rica, luego Colombia lo replica y luego Panamá, y se va despreciando por toda la región. Yo tuve una experiencia más bien con una asociación del Salvador el año pasado, y ellos me mencionaban que ellos tiraban reportería mes a mes al fisco como entidades sin fin de lucro, y habían ciertos informes y reportes que tenían que hacer, ¿verdad? Y la fiscalización era más fuerte para ese tipo de entidades, ¿verdad? En Costa Rica creo que hasta ahorita es que estamos viendo que las están involucrando en los cambios fiscales para pedir más cosas, ¿verdad? Pero como hablábamos ahora antes de entrar al programa, ¿verdad? Pero yo siento también, no me acuerdo qué país era, hace muchos años que fui a un congreso, podemos hablar de 20 años, ya en ese país les pedían informes semestrales a las entidades sin fin de lucro, y nosotros, ¿verdad? Con costo los deberes formales de
de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces yo siento que tal vez otros países pueden estar un poquito más avanzados en el sentido de que evitar que se lave dinero con ese tipo de instituciones, como cuidarlas para no que sean utilizadas de manera negativa, ¿verdad? Sino que cumplan realmente su fin. Sí, si ustedes recuerdan, en la primera filmina que ya mostré, hablaba también de las fundaciones y asociaciones. Y quiero hablar muy particularmente de estas dos, porque la legislación costarricense tiene una ley de asociaciones y una ley de fundaciones. Exacto. La ley de asociaciones, para obtener la utilidad pública, tienen que ir hasta el Poder Ejecutivo y pedir la declaratoria de utilidad pública. Más, en cambio, las fundaciones, por su propia naturaleza, por defecto, ya lo tienen. Y eso los pone en una zona gris. Hace muchos años, recuerdo que esta estructura fue muy utilizada para evadir impuestos. Entonces, médicos, universidades la utilizaban, llamándose fin sin lucro, pero realmente era para lucrar. Entonces era una carcacha. Realmente era una sociedad mercantil con la figura de fundación. Entonces, la autoridad tributaria tiene toda la potestad de ver la realidad económica de todas estas entidades y determinar si realmente es una organización sin fin de lucro o si está desviando de su emisión. Entonces, lo que está en el acta de constitución es así súper importante y es lo que le da vida a estas entidades. Eso es súper importante, digamos, todos los cambios que han llegado para las entidades sin fin de lucro realmente es para mejorar la transparencia y la credibilidad de ellas como tal, para que puedan hacer el servicio que corresponden y puedan recibir las donaciones que necesitan realmente. Por eso es que vienen tantos cambios, obviamente para cuidar la economía país y también para cuidar las diferentes instituciones, ¿verdad? Por eso es que también viene una normativa financiera para que todos los contadores tengamos una misma línea para generar esos informes. Correcto. Esta norma que recién se publicó el año pasado lleva un largo... ¿Cómo se llaman esas normas? Se llama IMPAS, pues su nombre en inglés. En español, Normas Internacionales de Contabilidad para Entidades sin Fin de Lucro. Se le agrega... SFL. Las iniciales sin fin de lucro, digamos. ¿Por qué? Porque el mes pasado salió su traducción en español. Y el equipo que hizo la traducción fueron los colegas en Colombia. Entonces, hay mucha influencia. Tenemos el tecnicismo colombiano adentro. De hecho, recuerdo que Colombia ya tenía un marco de referencia para estas organizaciones en su país y es un buen antecedente. ¿Tenía qué, perdón? Una pequeña guía para estas cosas que nosotros no teníamos. ¿Y no sabes si hay literatura ya en Colombia? Sí, claro. Me imagino que sí hay, ¿verdad? Sí. Porque aquí en nuestro país, lamentablemente, como decía usted ahora, que la Universidad de Costa Rica es una de las pocas universidades que dan un curso relacionado con entidades sin fin de lucro. Entonces, yo creo que la importancia de esa normativa viene a alimentar la parte académica, la parte de nosotros como contadores y obviamente la transparencia y la toma de decisiones de este tipo de entidades. Con respecto a esta nueva norma, salió 3 publicaciones juntas que vienen de la mano. La norma como tal, una guía de implementación y una guía práctica 1. La guía práctica 1 no es de uso obligatorio, pero es para casos específicos, o sea, propiamente para donantes, porque hay proyectos que hay que rendirle cuenta a un determinado donante. Solamente el donante, no, a mí me interesa lo que nosotros, de lo que yo le estoy financiando. Lo otro es discusión de ustedes con los otros donantes. Entonces hay que darle también información exclusivamente a ese donante. Una de las cargas que más trabajo tienen las ONGs es precisamente el tema de entregarle esta información a los donantes. Exacto. O sea, sí, realmente es que si lo vemos así, los donantes son como inversionistas. Sí, realmente sí. Y esto es muy importante. ¿Por qué un marco para este sector? Primero, mueven enormes cantidades de dinero en el mundo. La línea del tiempo, antes del 2019 empezaron en
Ya mucho antes del 2019 ya había un grupo informal de profesionales que tenían ese interés, pero es en el 2019 que empieza a tomar forma esta fundación y nace el proyecto. A lo largo de estos años, hasta el año pasado, es que salen las nuevas normas. Inclusive, entre el 22 y el 23, recuerdo que Colombia hubo una sesión, y nosotros creo que fue la última en Costa Rica, en el Colegio de Contadores Públicos, creo que en la administración de Dunia, si mal no recuerdo. La norma salió en el 2025 y es hasta hace tal vez un poquito más de un mes que sale ya la traducción en español. Y esa traducción en español, desde la página del Colegio de Contadores Públicos, ya hay un espacio esperando. Primero, estamos esperando que la Junta Directiva del Colegio, y muy importante, hasta el final de este mes, porque está en consulta pública, aquellos interesados pueden poner sus comentarios y mandarlos al colegio para ver si realmente si aplica o no aplica y qué le afecta a estas entidades en nuestro país. Exacto. Y usted con su experiencia, Edgar, ¿cómo las ve? Yo estoy muy fascinado. Sí. Sí, porque después de tantos años de estar trabajando en ONGs, por fin veo un marco propio para el sector. Y como ven aquí, en esta filmina, ven que las NIS completas, las NIS para pymes y las NIS para las entidades sin fin de lucro. Ven que está diseñada exclusivamente para organizaciones sin fin de lucro, para tratar las donaciones, las subvenciones y los fondos, que eso es muy importante. Vamos a hablar de fondos restringidos y no restringidos, qué restricciones los da el donante, porque puede ser que hay proyectos con un fin específico y hay otros en que el donante le da libertad a la entidad, hágalo con estas condiciones y forma irrestricta. Usted puede tomar las decisiones que correspondan. En otros el donante no. Este dinero, esos recursos son limitados y es para esto. Exacto. Pero cuando hablamos del balance de citaciones, en el balance de citaciones no se sabe que en una determinada cuenta bancaria que tiene la institución, esos recursos son restrictos y que la fundación no tiene libertad de tomarlos para lo que considere. Están asociadas a un proyecto y debe cumplir con lo que está dispuesto dentro del proyecto. Exacto, y tienen que haber liquidaciones específicas por cada proyecto. Sí, eso es importante, como lo vuelvo a repetir, el corazón de una ONG es la transparencia y en proyectos de cooperación internacional, sigo hablando de ellos porque son muy bonitos, tienen unas estructuras contables tan complejas y tan interesantes que nadie se imagina todo lo que hay detrás. Inclusive ya hay prácticas de autorregulación que tienen impuestas tanto por donantes o por las mismas ONGs medianas y más grandes para administrar esos recursos como efectos de tener una especie de control interno. Por ejemplo, un control interno muy importante es que proyectos muy importantes deben tener su cuenta bancaria exclusiva y los recursos que entran y salen son exclusivamente de ese proyecto. No se puede mezclar con otros proyectos ni financiar de ahí otras actividades que las que están determinadas en el marco suscrito entre las partes, un convenio. En el momento que el Colegio de Contadores Públicos autorice e indique como junta directiva que podemos ya aplicar las normas y ya son obligatorias, ¿considera usted que hay instituciones del gobierno que se deben de empapar de estas normas para poder regular este tipo de entidades? No comprendo bien la pregunta. Digamos el de Justicia y Paz, ¿verdad? Ellos piden los estados financieros a este tipo de entidades. ¿Okay? Entonces, actualmente llegan con principios de pymes, con ISFUL, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál considera usted que sería la participación de este tipo de entidades, como Junta de Protección Social, que recibe también estados financieros, el PANI también, y audita los fondos que dan del gobierno a ese tipo de entidades, ¿verdad? Y está también la SUGEF, ¿verdad? Incluida dentro de esta regulación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ya cuando el colegio diga sí,
para poder decir a estas entidades, este es el marco regulatorio claro, financiero por supuesto, de este todo tipo es de un periodo entidades. todo es un proceso de transición, pero sí, eso es muy, 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 muy importante, porque un estado financiero de una ONG en Costa Rica va a tener la misma estructura y la misma lógica que un estado financiero de otra ONG en otro lado del mundo, en Kenia, en Europa, en Estados Unidos, cosa que ahorita no lo es. Cada uno son estados financieros totalmente disímiles, no tienen ninguna, no sirven ni para la toma de decisiones de las entidades que benefician a otras organizaciones sin fin de lucro. Si es un cumplimiento formal simplemente para una tramitología a nivel bancario, a nivel de la caja, a nivel de cualquier entidad que solicite estados financieros, pero realmente no está cumpliendo su fin, Sí. que es la transparencia y la toma de decisiones. Sí, efectivamente es así. En el caso, digamos, ya estamos como casi ya terminando el programa y me gustaría como aclarar ciertos temas. Primero, que esto no es una persecución contra las entidades sin fin de lucro, o sea, ni del gobierno, que nos ha puesto tantas regulaciones últimamente, ni del IASBI, ¿verdad?, para lo que es la parte financiera, ¿verdad?, que se aclare esa parte, y también la participación de las entidades sin fin de lucro con la SUGEF. Uy, eso es muy, qué hecha que lo traes a comentario. En el año 2023, en el seno de la GAFI, la GAFI le dijo a sus países miembros que actualizó el enfoque con las organizaciones sin fin de lucro. Si ustedes recordarán, hace más de 10 años, la SUGEF y la UICE tuvieron que salir corriendo hacia el Congreso, pedir de rodillas que aplicaran, que autorizaran una legislación, porque si no íbamos a aparecer en las listas grises. Nos metieron a las ONGs con las APNF. Entonces, si ustedes recuerdan, en el 2001, cuando se dio el incidente del terrorismo de las Torres Gemelas, fue precisamente porque una fundación fue mal utilizada en el terrorismo. Entonces de ahí empezó como una presión hacia este sector. Ya la GAFI, después de tantos años, ha observado que realmente las organizaciones sin fin de lucro determinó que el riesgo tiene que ser proporcional y que no es una actividad profesional financiera no designada y que la carga que le están asignando es más fuerte de lo que realmente aplica al riesgo que estas entidades generan. Entonces, en el 2023, como decía, la GAFI le dijo a los países miembros, no, hemos actualizado el enfoque y cada país tiene que hacer un estudio de gestión de riesgos e identificar cuál es el riesgo de las organizaciones sin fin de lucro. No todas son iguales y hay riesgos diferidos, pero se ha visto que el riesgo es muchamente menor y por lo tanto les está recomendando entre comillas, porque ahora a la hora de la llegada hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Les está diciendo amablemente, cambien el enfoque, no ahoguen a las organizaciones sin fin de lucro, porque se ha visto que en la práctica muchas entidades bancarias, como lo ven dentro de la APFN, y para reducir riesgos, lo ven como un leproso y dicen, no, de una vez mejor tratémonos de quitarnos el problema encima y no les han dado servicios financieros. Entonces, ese riesgo se ha estado observando, que se ha estado dando en muchos países. Entonces, esa situación la GAFI la identificó y ahora está recomendando a la SUGEF y a la UICF. Recuerden que estamos en la visita a la GAFI. Costa Rica es uno de los primeros países que la GAFI está evaluando. Que otros países llegan al país y hacen una evaluación mutua, la quinta ronda. Entonces, antes de que entráramos a la quinta ronda, ya le había advertido al país que hicieran esos ajustes. Y muy posiblemente, entiendo, por unas charlas que recibí respecto de la SUGEF y de la UICF, al sector les están indicando este cambio. Si ustedes recuerdan, la normativa que tenemos actualmente, el famoso artículo 15 bis,
ahí dentro de las actividades y profesiones no financieras, no designadas, están las organizaciones sin fin de lucro que reciben o envían fondos de países de riesgos. Inclusive había una gran duda de cuáles son esos países de riesgo. Ya creo que hace poco la SUGES ya emitió una directriz indicando que la lista que se debe utilizar para esos efectos es el índice global de terrorismo, no otra lista, el índice global de terrorismo. Y en esta lista, incluso tenemos lamentablemente a uno de nuestros vecinos, a Colombia, Alemania y Estados Unidos. Pero, y la mayoría de las asociaciones sin fin de lucro reciben donaciones de Estados Unidos y de Canadá. Sí. Porque hasta hay lugares donde reciben las donaciones y las envían al país de Costa Rica. Pero como le estaba indicando, la idea es cambiar ese enfoque, que tal vez todas esas desregulaciones que ahorita tienen, que el manual de gestión de riesgos, que la versión conozca a su donante, que es un famoso KIC, un conozca a su cliente, que a veces no tiene sentido, porque a veces muchos de los donantes son otras organizaciones. Y son anónimos a veces, o sea, llegan, hay asociaciones que usted ve el banco y está 1,000 colones para 10,000, 5,000, 4,000, 3,000. Pero hay otras entidades que son robustas y que tienen un enorme prestigio. Sí, exacto. Entonces hay que mandarle el formulario para que lo reciba el representante legal de la ONU. Sí, pero el problema es que tenemos megas instituciones sin fin de lucro y pequeñitas instituciones sin fin de lucro, y el mismo requisito se la piden a las dos. Sí, pero como le indica, ya se identificó que el riesgo no es tal. Y que Lo de beneficiarios finales es un ejemplo. No, pero eso sí es importante, porque es parte de la gobernanza. Pero no estaban acostumbrados y les dijeron o lo hacen o lo hacen. A la fecha, me gusta, no sé si se saben las estadísticas de cuántos sí lo han presentado y cuántos todavía ni lo han presentado. No desconozco las estadísticas, pero es parte del... Bueno, yo así, conociendo así a las más cercanas, yo creo que estamos en un 20% que han cumplido. El resto no lo ha hecho. Ay, pero ¿Por qué? Porque como siempre han sido intocables las entidades sin fin de lucro, mientras me presente la renta no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ahora, con todos los requerimientos y ahora con una normativa, eso va a ser una base de ese tipo de instituciones que hablábamos ahora, que ahora sí, ya tienen una normativa que ustedes tienen que aplicar en los estados financieros. Yo quiero ver los estados financieros, aunque no los entiendo, pero quiero que me los entregue de esa manera, ¿verdad? Pero es importante entenderlos, y quienes trabajamos en el sector los entendamos. Nosotros sí. Pero yo no, actualmente los bancos no entienden los estados financieros de entidades sin fin de lucro. Bueno, no entienden ni la mayoría, no todos. No he dicho, eso no quede grabado. El comentario que dice Miriam Fallas Mora nos dice: buenas noches, un gusto participar de esta exposición. Es un tema que hay que profundizar mucho y preparar a los contadores para la obtención de mejores resultados en su presentación. Considero que estamos muy carentes de información contable para aplicar el mismo. Sí, y todo en la vida es enseñanza, y aquí hay mucho que aprender, y hay una gran escuela que hay que abrir. Claro, porque estamos acostumbrados, vamos a lo mismo, a presentar los estados financieros como el criterio de cada contador. Y ya no. Sí, ya no. Si el Colegio de Contadores Públicos dispone la adopción en Costa Rica, ya no. ¿Sistemas contables nos ayudarán o van a ser un tropiezo para la implementación de estas normas? No es necesario cambiar el sistema. Cualquier sistema contable se adapta a la circunstancia. Pero el formato que vienen ahora los estados financieros, ¿lo va a emitir o tengo que hacerlo a pie? Es que muchos de los sistemas ya tienen centros de costos y muchas estructuras que podrán adaptarse para las circunstancias. Pero se tiene que adaptar. Y si el programador no lo hace, a pie. Pero va a depender de la herramienta que tenga. Muchas de las herramientas ya tienen centros de costos, yo conozco. Por eso vamos a lo mismo, una entidad chiquitita a una entidad internacional. Pero es que... Y no hay pymes para pymes. Es que, en esta normativa o es para todas. No, lo que pasa es que, como le dije, está basada en la NIS para pymes, pero no significa que una entidad pequeña no lo pueda adoptar, nada más que utiliza lo que necesita.
Si no ocupa contabilidad de fondos, ¿para qué se va a meter en eso si no la va a ocupar? Una entidad, una fundación mediana o grande, sí la va a necesitar porque cada fondo va a estar constituido por proyectos y ocupa rendir cuenta a cada uno de sus benefactores. Entonces va a necesitar esa estructura compleja, pero una organización pequeña como una iglesita puede adoptar ciertas particularidades, pero no necesita todo el marco. Hay una palabra muy fea que se dice tropicalizar. Entonces sería como tropicalizar la actividad de la entidad con la norma. No. O sea, tomar lo que yo necesito para la revelación, entonces. Sí, porque va a depender de su realidad. Yo no puedo exigir lo imposible. Si uno tiene estructura para un grupo, una organización de 3 personas, a una entidad que tiene una junta directiva, que tiene un comité de auditoría, que tiene donantes internacionales, que tiene gobernanza, que tiene etcétera, etcétera, etcétera. No, aunque sean organizaciones sin fin de lucro, sus estructuras son diferentes. Exacto. Entonces, y no necesariamente la más grande obtiene de financiamientos de organismos internacionales. La pequeñita puede ser de la comunidad o de otros aspectos. Entonces, no necesita toda la estructura, sino de aquellas particularidades que realmente requiera. Exacto, quiere decir que nosotros como profesionales de la contaduría tenemos que conocer la entidad que estamos llevando la contabilidad para ver qué tantos cambios tenemos que realizar en la presentación de estados financieros. Sí, y si ya está en un marco, igual es un proceso de transición, como la NIF 1 cuando se esté implementando NIF completas, o la NIF 25, la sesión 25 para la NIF para pymes. ¿Podemos hacerle un FODA a esta normativa? Un FODA. Bueno, aquí tenemos a favor y desafíos. Casi igual. Casi igual. Para verlos, a ver. Para los que todavía no están convencidos de esa aplicación de la normativa. Bueno, a favor, dar transparencia real hacia donantes, beneficiarios y a reguladores. Genera confianza y credibilidad en la gestión de recursos. Facilita las auditorías y la rendición de cuentas. Permite comparar ONG de distintos países y sectores. Ahorita una está en para PYME, otra en principios de contabilidad generalmente aceptados, otra en otro marco, otra en el marco que se inventaron, otras en base de efectivo, otras en base de vengado, otras en base de efectivo diferido, tratando de llevarlo a devengado. Trata la realidad, fondos restringidos, donaciones en especies, legados, etc. Se pretende reducir la carga de preparar informes especiales para los donantes, porque la misma información general va a servir para todas las partes interesadas. Obviamente hay desafíos, hay una curva de aprendizaje que tenemos que llevar a cabo. Que todos tenemos que llevar a cabo, sí. Y eso también implica inversión de capacitación y actualización, obviamente. Entre más compleja es la organización, obviamente la carga es mayor, por supuesto. Y esta transición de marcos actuales, obviamente tienen que tener un costo inicial, eso está inherente. Ok, perfecto. Gobernanza, las juntas directivas, la participación en este proceso y en este cambio. Eso es un tema muy, casi poner ahí en la llaga. Las juntas directivas, el tema de gobierno corporativo entre las ONGs es altamente criticado. Hay un autor que llama precisamente, el libro se llama La gobernanza, el gobierno corporativo en las entidades de fin de lucro, es de Colombia, y recuerdo precisamente una crítica que le hacía a las juntas directivas o consejos fundacionales, en otros países se le llama consejos fundacionales, de cómo aplican o a veces se olvidan de su obligación como miembros de junta directiva dentro de las organizaciones sin fin de lucro. Es importante que la junta directiva participe y esté fiscalizando la administración de estas entidades. Sí, porque digamos, un estado financiero exitoso es aquel que está respaldado por las actas de junta directiva. La transparencia que son los elemental. acuerdos que se toman. O sea, digamos,
Yo siempre cuando hablo con las entidades sin fin de lucro, las juntas directivas, yo les dije, los libros de actas de juntas directivas y de asamblea es la base de respaldo para la información financiera. Vean qué importante ya no están proyectando la presentación. En esta filmina, este nuevo marco está compuesto por nueve cupones, 9 cajitas, A, B, C, hasta la H y la Z. En la A están los principios, en el B los estados financieros. Vea que ahí dice fondos y en negrita, lo puse en negrita porque ese es el esqueleto de la contabilidad. Esa es la cuenta principal, siento yo, de las entidades No sin fin una- de lucro, porque es la que no existe en otros estados financieros. Y siempre cuando uno enseña esta materia o ven esos estados financieros y ven la palabra de fondos restringidos, ven la cuenta de fondos específicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? Los donantes imponen restricciones o no a los convenios que suscriben con sus beneficiados, con las organizaciones sin fin a las que están dándole recursos. Exacto. Si está poniéndole determinadas limitaciones, o estos recursos, este dinero es para tales y tales situaciones, es un fondo restringido. Y si no, es irrestricto. O sea, la organización tiene más libertad de utilizar los recursos según su estrategia. Eso no significa que no tenga que rendirle cuentas, pero tiene mayor libertad para utilizar los recursos. Considero que podemos hacer como un llamado de atención. ¿Cuándo se aprobaron las NISFUL en Costa Rica? Uy. Y estamos hablando... Creo que fue en 2001. Es que 2001. Yo creo que nació a finales de los 90 y empezaron como en el 2000, como en 2001, yo creo que fue. Sí, siempre se me enreda en 2001, pero fue en 2001. Sí, fue como... A hoy encontraremos empresas que no han implementado las NISFUL o las NIS para pymes. Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Y eso es una crítica al gremio. Ajá. ¿Cómo hacemos para que no pase lo mismo con las normas nuevitas de paquete para entidades sin fin de lucro y no estemos hablando 27 años después que solo un 1% lo ha aplicado? Es que para eso están los reguladores, a ellos les corresponde imponer. Vamos a ver, dice doña Marielos, en lo más difícil, los miembros de las juntas directivas no toman acuerdos, se les olvida eso. Pero depende de la entidad, porque es entre más pequeñita, son más casa. A mí lo que me ha costado mucho con las chiquititas es que vean la importancia de la parte financiera y la transparencia y que lo muestren y lo revelen para que vean en qué están usando los fondos. Y es una manera de venderse ante sus beneficiarios, con eso logran obtener recursos. Pero a veces es difícil transmitirlo, por eso te decía, tenemos que trabajar todos los contadores que somos de entidades sin fin de lucro para que no pase lo de las NIS para pymes y las NISFUL, que realmente los estados financieros sean un ejemplo para las entidades comerciales y lucrativas de que ahora se volteó la tortilla y ahora las entidades sin fin de lucro son los que tienen mejor información financiera después de esta normativa. Ese es el sueño que yo tengo, ver esto implementado, porque realmente el sector lo necesita. Exactamente. Recomendaciones finales, Edgar. Abrimosle la puerta a esta nueva norma. Esto le va a abrir mucha transparencia a las organizaciones sin fin de lucro. Le va a dar información para la toma de decisiones, tanto la entidad que va a recibir los recursos, como aquellas que son patrocinadores, aquellas que van a confiar en esa entidad sin fin de lucro. Entonces, exacto. Cuando la información esté oportuna, sea fiel, sea transparente, sea razonable, les comento a las juntas directivas y direcciones administrativas de entidades sin fin de lucro, si ustedes cumplen con estas normativas van a recibir más donaciones. Al recibir más donaciones van a poder trabajar y cumplir el fin específico con que sus instituciones han sido creadas. Ese es el fin de todas las regulaciones que está haciendo el gobierno y todo lo que el IASB y las entidades relacionadas están trayendo en esta normativa.
Y nosotros los contadores, ¿cómo colaboramos con esto? Muy importante, nosotros tenemos un pie que poner en el mapa. El trabajo del contador es sumamente indispensable porque los equipos de contadores, además de que son los que les toca implementar la norma, lo tienen que hacer a la par, como aliados de las juntas directivas y de las estructuras de gobierno que tengan estas entidades. Sin juntas directivas que estén dispuestas a dar la lucha, el contador no puede solo. No puede solo. El contador es un asesor sumamente importante. Ojo, tanto privados como públicos. Exacto. Porque tanto el privado le va a tocar la parte del registro puro y duro, pero quienes vayan a hacer los informes de auditoría, el contador público debe conocer la norma y le va a dar mejor juicio profesional para entender lo que pasa dentro de esas organizaciones y poder dar esos informes de la mejor manera y toma de decisiones. Exactamente. Edgar, muchísimas gracias por venir al programa. Muy Esperemos que ya cuando esto esté un poquito más caliente, ya haya sido aprobado por el Colegio de Contadores Públicos, podamos venir ya a ver la parte práctica, ¿verdad? Sí, ojalá que haya sembrado la semillita en los espectadores, porque yo ya la tengo. Esperemos que ustedes, estimados colegas, se unan al club. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que han estado viendo Experiencia Contable en vivo, a doña Marielos que andaba por ahí, a doña Miriam, muchas gracias por los aportes y los esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Somos Experiencia Contable. Muchas gracias.